Hoy en este programa Fernando Hugo Reportaje por Canal 6 Entre Ríos TV voy a tener un gusto, pero súper especial porque tengo un amigo en la mesa que me va a contar un pedacito chiquito de sus 80 años de actividad. Orlando Pocho Britos. Yo creo que gran parte de nuestra teleaudiencia lo conoce a través de la radio, televisión, el diario, periódico, teatro, la política también en su época, historiador, y bueno, yo siempre lo he estado invitando para que nos cuente algo, porque él tiene una memoria extraordinaria, detalles y anécdotas imperdibles. Hoy vamos a charlar solamente sobre sus 80 cumpleaños, que tuve el gusto de estar presente la semana pasada, el fin de semana, y bueno, y qué va a venir de acá más, porque no se termina con los 80 años, sino que mientras el cuerpo da, la mente da, hay que seguir luchando, y Orlando está para eso, para seguir luchando. ¿Qué tal, Orlando? Muy bien, bien. ¿Cómo te gusta más? Que te digan Pocho, ¿no? Muchos me dicen Pocho, otros me dicen Orlando, otro Don Orlando, Don Brito, como ven, no hay problema. De todo un poco. Bueno, vamos a empezar entonces con algunas preguntas ping-pong. Bueno, Orlando, acá estamos a minutos, a horas de tu 80 cumpleaños. 80 cumpleaños. 80 años. Qué lindo, ¿eh? 80 vueltas alrededor del sol, hay que caminarlo. Hay que caminarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y llegar tan enterito como vos, ¿no? Y alguna más capaz que le pegamos todavía. Pero por supuesto. Sí, sí. ¿Vos te cuidás un poquito? Me cuido bastante. ¿Bastante? Sí, sí. ¿Siempre te cuidaste o últimamente? Últimamente. ¿Sí? En los últimos 30 años, cada vez, digamos, en la medida en que iba envejeciendo, Ajá. iba siendo más riguroso con el cuidado. Claro. Pero caminar, por ejemplo, caminé toda mi vida lejos, ¿cierto? Creo que uno de Por los ejemplo, secretos, yo tengo ¿no? María Luisa con otros amigos. María Luisa Crespo. Sí. Diamante Crespo. ¿Qué? ¿Caminar? Caminar. No. Ramírez Crespo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hacías eso? Lo hicimos cuando, en una época, yo habré tenido 40 años. Ajá. Te puedo nombrar gente, claro, no estamos ni. Digamos, María Luisa estamos como de acá del centro, 12, 14 kilómetros. De acá a Ramírez más o menos parecido, ¿no es cierto? Claro. Nos llevaban a Diamante un poco más lejos, 30 nos y llevaban pico, hasta María Luisa o nos llevaban hasta... Siempre era un grupo de caminantes, 3, 4, se cambiaban, yo sí seguía fijo. Eso es Mar del Plata, mira. Ajá. En un congreso, el primer congreso de escritores de alemanes del Volga. Cada foto que vos ves es un recuerdo, Ahí está, ¿no? mi vieja. ¿Es tu mamá ahí? Mirá. Esa mi vieja, sí. Ajá. Mirá vos. Es de todo. Eso... Plaqueta. ¿Esa dónde? En la municipalidad de... Me gusta el rojo, por eso lo uso. Ajá. Mi vieja, mi hermana y quien suscribe. Qué lindo, ¿eh? Orlando Brito, actor protagónico Flaquito estaba ahí, Flaquito. en un elenco de 18 años tenía, en el elenco de Humberto Alfredo Seri. Esto dando una charla en la Universidad Adventista del Plata. Es el doctor en teología, presidente de historia, del Círculo de Historia. Ajá. Bueno, qué sé yo. Y es un amigo que el pastor que era de la iglesia. Que estuvo el otro día en tu cumpleaños. Ahí lo tenés. Ahí sí, está. sí. Hoy estuvo en casa. ¿Ah, sí? Me trajo unos regalos. El pastor, sí. Ese es el primer premio que gané. Tenía 15 1960. años o 16 años, no sé cuánto. Y gané un concurso literario de nuestra escuela, más otras escuelas, y entraba al colegio, mucho. Y me entregaron de premio un libro. Ajá. De Luis Alberto Ruiz, un poeta entrerriano muy... con el chango. El chango llegó a casa, estuvo 3 horas y media estuvo en casa. Sí, siempre veo la biblioteca. El otro día, para la audiencia, ¿no es cierto? En una época fui animador de orquesta. Tenía 18 años. Ajá. Y entonces te ocupaban los organizadores, preséntenos las princesas. Y esas eran princesas de esa vida. Ese es un cuadro artístico de Jorgito Jung. Aquella es mi maestra de primer grado. Epa. Y este es el premio mayor que existe en literatura en Entre Ríos. Se murió hace 2 años un gran amigo. Tiene 3 premios Fray Mocho, que es el premio mayor de Entre Ríos. ¿Eso es vos?
Ese soy yo, los Mirá tres. vos, qué pinta, ¿eh? Ese un premio que me dieron en Gualeguaychú, también. Este más reciente. A la trayectoria y a la Bueno. obra se llamaba. Este también una obra de teatro con Lotti Cruz y, bueno, Y este en la pandemia. el director era Humberto Seri, Ajá. de las obras de teatro donde yo actuaba. ¿Ah, sí? Claro. De ahí. Humberto. Acá le pusieron a la sala de lectura, habían inaugurado la biblioteca esa, en Spatzencutre, y le pusieron sala de lectura Orlando Britos. ¿Qué tal, Casi en vida, ¿eh? Ajá. Y bueno, un amigo de siempre. ¿Sí? Sí, cantor de Ajá. Diamante. Eso en Mar del Plata, ya estoy para salir ahí al Actuar. salón de trabajo. ¿Este fue el otro día? Esto los otros días. Ajá, mirá, fresquita. Sí, qué bárbaro, qué lindo recuerdo, ¿no? ¿Dónde ubicás la época más brillante de tu vida? No sé, aquella más brillante. Para mí, Donde por vos ejemplo, decís, esa época dorada, ¿viste que uno dice, esa época pegué un salto arriba? no, Y dice, tantas giras, hice tanto... No, tal vez una de las conquistas mayores mías y mis objetivos fueron muy claros. Una, que mis hijos estudien, sean universitarios, ambos son universitarios. Mariela es abogada, es mediadora, es profesora, ha sido profesora de universidad, y gran madraza además. Martín tiene doble ingeniería, es ingeniero aeronáutico, ingeniero mecánico, está en Córdoba, se fue a estudiar a Córdoba y se quedó. Así que tengo 2 nietos que me dicen 2 o 3 veces en la semana, me llaman para conversar conmigo, hablamos de fútbol, a mí me gusta el fútbol, entonces hablamos de Belgrano, de todo, de fútbol. Y después hablamos de escuela y de universidades. El mayor tiene 18 años, va a cumplir 19, está en segundo año de ingeniería y el primer año hizo todas las materias y es un 8 la nota más baja que tiene. Mira vos. 10 y 9, así pasó el primer año. Lo más lejano donde vos decís, me acuerdo de aquella vez cuando era chico y ahí empecé a escribir o me gustaba tal y tal cosa. Sí, esto se va dando. ¿Vos te acordás de lo más lejano de tu vida sí, literaria? Me eligió las maestras me eligieron para que yo haga el discurso no había séptimo, de sexto grado, desde quinto grado, que haga para los que se iban. Para lo de sexto, que el discurso lo dijera yo de un año anterior. Mirá. En la escuela primaria. Entonces eso ya me resultó sospechoso. Yo dije, ¿no habrá otro que escribe mejor que yo y que hable mejor que yo? Bueno, parece que no. Ahí arrancaste. Ahí creo que arranqué, puede haber sido eso. Y sí, un impulsor bárbaro, de golpe tener toda una cantidad de personas que te miran, que te escuchan. Claro, sí, hay cosas que han servido de percutores. Sí. Ese libro que gané, que me están entregando, fue un gran percutor porque se llama Entre Ríos Cantada. Y ese libro tiene todos los poetas entrerrianos de la historia de Entre Ríos, desde Olegario B. Andrade en abecedario, todos. Y entonces, cuando yo lo abro en mi casa, digo, ¿cómo toda esta cultura se perdió? Una cultura literaria, eran de nivel nacional, internacional, escribían en la prensa, en La Nación, en Caras y Caretas, que se vendía en toda Sudamérica, en los países latinos, y se vendía más en España que en Argentina, era de Argentina, Cara y Careta de Fray Mocho. Ahí escribían José Eduardo Seri, Humberto Seri, P. Jacinto Zaragoza, Alfredo Martínez Howard, todos de Crespo. Y ya nadie me lo podía contar. Digamos, la inmigración, todo va teniendo un proceso en historia. La inmigración venía con otras necesidades y además con un idioma totalmente distinto. Se murieron los poetas y entonces quedó sepultado como
como las capas de humus cuando van sepultando la otra anterior. Así, con los años se fue sepultando, nadie más hablaba de los poetas, nadie conocía que Crespo una vez habían creído que podía ser la capital cultural de la Argentina, se iba a hacer un monumento y todo acá. Pero era porque quienes venían traían otras necesidades, habían pasado hambre en Rusia, no habían estado bien los alemanes del Volga ahí, persecuciones, más que nada religiosa y todo eso. Entonces lo económico superó a la cultura. Entonces yo siempre soñaba, yo decía, pucha, algún día una Schneider o Hofstetter o cualquier apellido alemán, voy a ver un soneto escrito y que esté firmado por un alemán. Y hoy lo veo ya, están firmados por ellos, que son cuarta generación de inmigrantes, tienen la identidad propia, ya todo se hizo una sola identidad. Y saben apreciar un soneto porque el idioma que hablan es el castellano ahora. O son bilingües, pero el castellano es el del nacimiento. Claro. Así que, bueno, y yo entonces creí que era oportuno e importante para la cultura nuestra rescatar, hacer el rescate literario de los poetas. Y lo hicimos en varios libros que son los que... Están agotados, pero bueno, están en la Vamos a dar alguna respuesta a la gente, biblioteca. por algunos que te conocen, algunos que no te conocen, estamos llegando con el canal a muchísimos lugares. Vamos a ubicarlos históricamente o geográficamente o literariamente. ¿Vos escribiste cuántos libros en total? 23 libros de investigación. Sí. Ajá. 23 libros de investigación. Viene uno más que se presenta en estos días, el de las 7 décadas de Unión, que es un libro de rescate de cosas que se hicieron y que no están en los libros de acta, sino que en la mente de cada uno de algunos, por ejemplo, como Rubén Zapata, que tiene una memoria tremenda y que ha sido un dirigente importante para Unión. Importante desde siempre. Primero fue jugador y después fue. Así que él conoce toda la historia. Entonces hemos rescatado todo, porque si desaparece Zapata, ojalá que no, es un amigo y comemos lindos asados con él. Y entonces queda la historia. Queda la historia. O sea que yo no sé, alguien me dijo, yo no me acordaba bien, pero en una comisión, no sé si fue en la década de 70, 80, yo estoy en una comisión ahí como revisor de cuentas o algo, como síndico. No sé. Mira, el otro día me dijeron, che, ahí te encontré el nombre tuyo. Y bueno, fíjate. Sí, yo estuve también, yo era miembro de una subcomisión de automovilismo. Se hacían carreras de automovilismo en los años 50, en la década de 50. Y yo era uno de los dirigentes máximos que hubo en esa institución, que era de Unión. Así que a pesar de que mis colores predilectos habían sido cultural, porque por una razón vecinal, yo vivía a una cuadra de cultural. Bueno, muy bien. Bueno, le podemos decir, por ejemplo, a los televidentes, bueno, que ha enriquecido el patrimonio cultural de Crespo sin ninguna duda, y la región y la provincia, ¿no es cierto? Tus trabajos han sido distinguidos por la Universidad Nacional de Entre Ríos, la UNER. La UNER y la UADER. La UADER, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y por la legislatura provincial reiteradamente. Sí, por la Cámara de Senadores, la Cámara últimamente en el año 19, la Cámara de Diputados distinguió mi obra y mi trayectoria, digamos, unánimemente toda la Cámara de Diputados. Qué bueno, qué bueno. También, bueno, Superior de Gobierno de la provincia y la Municipalidad de Crespo, por supuesto, que te ha ayudado en distintas oportunidades. El Gobierno Superior de la provincia, en el Bicentenario, declaró mi obra, Los Pueblos de Entre Ríos, parte del Bicentenario. Bueno, después podemos decir también de que, dentro de todas las cosas que vos has hecho, ¿no es cierto?, está la parte artística también, ¿no es cierto? ¿Vos has sido actor? Yo fui actor primero. Sí. En los 17, 18 años
con mi hermana. ¿Qué personaje te gustaba hacer? Hacía los protagonistas generalmente, o sea, hacía papeles de galán, le decían en aquella época. Así que trabajé, me acuerdo, por ejemplo, Santa Brígida, eran clásicos de esa época. Las mariposas no cumplen años, unas hermosas obras de teatro, que en Crespo una de ellas se dio 17 veces, con salas que tenía capacidad para 600 personas, donde hay una mueblería ahora, ahí en calle San Martín. Bueno, ahí era la segunda sala de Dorato. Nombrame alguna de las obras más, puede ser que el Sander, otra, ¿no? De las obras mías, que fueron famosas, que recorrieron toda la provincia, fuera provincia también, ¿no es cierto? Con sí, todos yo hice, los artistas creo locales. que algo así como 15 obras, me puedo estar equivocando en el número, en 1 o 2, para arriba o para abajo. Y eran cómico-costumbristas, un género que adopté yo y que era personal. No existe el costumbrista, existe en género costumbrista, pero no cómico-costumbrista. Así que eso lo hice yo, y la primera obra que escribí se llamó Se nos casa el Sander. Era de los alemanes del Volga que vinieron en los campos nuestros, el primer argentino que se casaba, ¿cierto? Entonces se nos casa el Sander. Y pegaba muy bien y la gente le gustó, era bastante agradable. Entonces, ¿qué pasó? Yo quería seguir el segundo año, llenábamos los salones mucho, yo le di como 20 veces en Crespo. Y bueno, pero resulta de que quería cambiar con otra obra al año siguiente, y no, la gente quería hacer una casa en Sander. O sea que los éxitos no se prefabrican, sino que vienen solos. Es la gente la que dice que es éxito. ¿Cuántas veces? Como 60 y pico veces salían con esa obra, ¿no? Creo que 67 veces, me parece, algo así. Mirá. La tienen que haber visto muy cerca de 250.000 o 300.000 personas. Increíble, buenísimo. Bueno, así que con esa obra recorrí todo Entre Ríos, ya no hubo pueblo. Racedo, que era de tapera en esa época, por ejemplo, dimos en los Casa del Sander. Lleno gente. Lleno, porque los ejidos nuestros son muy ricos en minifundios, entonces hay colonos por todos lados y eran alemanes, pero también iba el italiano, iba el español, por supuesto. El criollo, le encantaba a todo el mundo. Pero bueno, las entradas se agotaban 10 días antes. Los títulos de periódicos de la zona dicen se agotaron todas las entradas para hacernos Casa Sander dentro de 10 días. Acá, en otro lado, exactamente lo mismo. En Urdinarrain, por ejemplo, llegó un día que le digo, dice, las vendimos en el día a las entradas, a las 600 entradas. Y la gente sigue viniendo, y hace noche tras noche, vamos a hacer noche tras noche. ¿Te parece a vos? Mirá que nunca hicimos. Pero va a vender las 600. Las vendió y querían seguir viniendo. Así que se hizo noche tras noche por primera vez en Urdinarrain. 600 salían y 600 entraban, tuvieron que cortar la calle. Era una ciudad la calle del teatro. Increíble. Y me decían, dice, Pocho, esto nunca más se va a repetir en nada. Y nunca más se repitió. En Urdinarrain. O sea, lo hiciste vos una vez y nunca más. Qué lindo. Hermoso, ¿no? hermoso. Sí, qué lindo. Bueno, y después seguí con otras obras. Sí. Había otra también que... Había una anterior que se llamó Nuestra Historia, que esa fue la primera realmente, que era la historia fundacional de Crespo, donde yo ponía los prohombres de Crespo sobre el escenario, don Otto Sagemiller, por ejemplo, por nombrar don Alejandro Mor, ¿cierto? Todos los fundadores de Crespo,
y bueno, y donde desarrollaba la obra para que el tipo conozca, que sí. no sepa leer, que no le guste leer un libro, que conozca su historia a través de otro medio de comunicación que es el teatro. Es muy importante para comunicar cosas. Una de las cosas importantes fuera de lo que es el teatro, ¿no es cierto? Y la gente lo aprecia eso, ha sido todo en la forma que vos has estudiado los orígenes, por ejemplo, de Crespo, ¿no? Claro. Nadie había estudiado, y gracias a un estudio tuyo se puso la fecha fundacional, o sea, no se sabía cuándo nació Crespo, y vos le pusiste la fecha. No, la fecha la puso Schaffner. El gobierno de Schaffner. Pero en base a tu... digo porque si no me van a... Del otro lado van a decir, te está adjudicando algo. Pero en base a los estudios que... No. ¿No fue así? Cuando yo vine ya Schaffner había puesto, no estaba mal puesto, podía haber sido cualquier otra fecha, también podía haber sido cuando se inauguró el ferrocarril. Claro. Pero estaba bien también la que pusieron ellos, que era cuando se hizo el primer plano en la casa de gobierno, y bueno, y le pusieron la fecha esa. La fecha 24. Cuando fue inscrito el plano. 24 de abril de 1888, cuando la legislatura lo aprobó por primera vez. Bueno, pero vos hiciste un reconto de la historia maravilloso, o sea, quiénes eran los fundadores, cómo era en esa época Crespo y toda la región, ¿no es cierto? ¿Cómo Todos mis trabajos de investigación fueron científicos. O sea, yo tenía que mirar el documento, si no, yo no hablaba hasta no encontrarlo. Hay libros que me llevaron muchos años, estamos hablando de 7, 8 años para hacer un libro, ¿cierto?, de investigación. Y bueno, se hicieron. Así que bueno, nuestra historia fue rotunda también. Cuando di por primera vez, que fue la primera vez que di por una obra mía, todas las obras que dio el elenco mío, en la que yo era director, también era el autor, nunca dio una obra que sea de otro autor. Siempre los 22 años fueron obras escritas por mí, ¿cierto? Bueno. Sí. Y cuando estábamos ya faltaban 10, 15 minutos para empezar, alguien viene y me dice, ahí en la municipalidad, Pocho, adentro no cabe más un alma. Y afuera hay otro tanto exactamente igual como el que está adentro. ¿Qué hacemos? No, voy a salir y voy a hablar y me voy a comprometer en dar la mañana de nuevo. Así que me comprometí al otro día. Al otro día me vienen y me dicen, lo que pasó ayer, ahora pasó exactamente lo mismo. Está lleno y afuera hay la misma cantidad de gente. Entonces salí y le digo, miren, la próxima vez la damos en el colegio de la hermana. La dimos allá y llenamos totalmente, ¿cierto? Qué bueno, qué bueno. Eso Se nos casa Sander, tienen varios, y con esto te lo redondeo. Sí. Fue el elenco que más convocó en los años 94 y 96 en el Teatro Mayor de Entre Ríos, que es el 3 de febrero. El elenco de mayor convocatoria en todo el año fue el elenco nuestro con Se nos casa el Sander. Qué bueno. 94 y 96. Y hitos como eso tenemos en el Hotel de Inmigrantes en la capital federal. No cabía un alma y la gente estaba afuera. Así que yo les dije, miren, si ustedes quieren venir y sentarse en los pasillos, sentarse en cuclilla, tomen asiento y en los costados de parado y no hay ningún problema. Así. Qué bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la comunidad crespense en el desarrollo? Siempre es importante una opinión tuya como historiador. Siempre te presentamos como director de teatro, como ¿cómo se llama? Como autor de libros. Autor de libros. De historia. De historia. Y bueno, lo más importante, ¿qué es más importante? Todo es importante. Historiador, director de teatro, escritor de libros. Porque el teatro también ha estado en la política. A mí me sirvió nada más como un medio para seguir enseñando la historia. Claro. ¿Cierto? Sí. Yo creo que lo importante hoy, con tus 80 años que cumpliste el otro día, que lo festejamos acá en
Estaba muy lindo. italiano, estaba ¿Te lindo. gustó? Sí, estaba lleno Bueno, de me amigos, alegro lleno de mucho. gente que te aprecia, que te quiere. Sí, sí. Y creo que lo demostraba en todo momento, ¿no es cierto? Sí, Así, fue muy sí, lindo sí. la fiesta de los 80 Los últimos años. nos fuimos a las 3 de la mañana. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ajá, Y eso que yo tomo agua nomás. yo fui un rato antes. Yo creo que lo más importante en este momento tuyo es que vas a seguir escribiendo, tenés 2 libros a La punto de inmigración escribir, en Entre Ríos, sí. y tu memoria, tu estado físico. O sea que no todos los que llegan a 80 años llegan con la lucidez que vos tenés, la memoria. ¿Vos tomabas Memorex o te tomabas nada? No, nada de esa cosa no. Tomo 10.000 remedios, pero son para mis dolencias. Fue buenísimo, ¿no? Porque te Claro. acordás de hechos, fecha, nombres, Sí, todo. ¿no? Eso es, Es que es genético eso, ¿no? No, y además, sí, mis padres fueron los dos muy inteligentes. Pero además de eso, sirve el estudio permanentemente sirve de ejercicio, así que uno mismo se va ejercitando todos los días, ¿cierto? Porque todos los días. Hoy, y esto vos me querías preguntar, que ¿cómo veo Crespo? Creo que me preguntaste algo. ¿Sí era la pregunta? Sí. Ajá. Hoy casualmente me felicitó Marta Sagemiller, Martita, Sí. y en el Face. Y ella, por empezar, me agradecía mucho que yo haya, digamos, puesto en los libros de historia toda la trayectoria. Y yo le decía, Sagemiller, Don Otto Sagemiller, fue la columna vertebral económica de Crespo los primeros 100, de ¿Qué los te parece? primeros, y después lo siguió don Pancho Sagemiller. Sí, sí. Fueron la columna vertebral de Crespo, ¿cierto? Siempre muchos Del- empleados, muchos puestos de trabajo, mucho Claro, progreso. claro, en mucha- aquella época en que no había... Daba luz con su generador ahí que lo está mostrando en Sí, San sí. Martín. Fue No un se antes y puede un después. hablar de todo, Sí. toda la... Creador de la cooperativa, la actividad, creador del sí, primer banco, no sí, sé sí. qué lo que había en esa época. Y entonces yo le decía, mirá, fue tan importante de que Don Otto Sagemiller haya bajado acá y no haya bajado en otro lado cuando vino. Podría haber bajado un diamante más cerca del puerto y Claro, todo eso, ¿no? claro. Que fíjate vos, aparte de que Crespo tenía un factor que fue importante, que tener el puerto férreo más importante de la zona, Sí. porque tanto para allá, para Paraná, como para acá, el tren paraba solamente en la vía troncal, ¿cierto? Sí, En sí. Camps o en Racedo, por ejemplo. Se paraba 10 minutos, bajaban Gente y se la sí. gente, pero no ninguna encomienda, ninguna maquinaria, ningún producto. Sí. Si vos vivías en Racedo y estabas esperando una maquinaria que viniera de Paraná, tenías que venir hasta Crespo porque en Crespo Acá se se bajaba, bajaba, claro. y después llevarla por camino. Sí, sí. Esa es la importancia de Además ser. tenían cruce ferroviario acá, ¿no es cierto? Teníamos 8 vías, desvíos de 8 de vías, ¿cierto? Increíble, ¿no? O sea, fue tremendo. Y eso hizo de que los inmigrantes que traían proyectos importantes para desarrollar, lo primero que hicieron es, a ver, ¿cómo es esto? Ah, esta que es equidistante a Nogoyá y a Paraná. Y además, mirá, a 1000 metros se radicaron alemanes del Volga que hacen una aldea, en un minifundio va a ser una riqueza eso, ¿cierto? Y además tenemos María Luisa cerca, tenemos San Rafael cerca, todos aldeas de asentamientos de alemanes del Volga Claro. alrededor. Entonces dijo, me quedo acá, este es el lugar mío, ¿cierto? Increíble, ¿no? Así Y tuvo en su momento los ingenieros que le construyeron la casa, los galpones, toda la fábrica. Todo. Realmente fue un antes y un después. Pocho, la gente quiere saber qué vas a hacer acá más, porque es bueno tener siempre proyectos. El proyecto te ayuda a mantenerte Estoy activo. puliendo. El escritor es o el investigador es como como el pintor. Si no le saca el cuadro, no deja de retocarlo, ¿viste? Sí. ¿Cierto? Así que estoy puliendo un libro que va a salir, le calculo, después del de Unión, así que todavía no hay precisión cuándo, pero que puede llegar a ser el último libro que haga, no quiero hacer más libros. Y se llama La inmigración en Entre Ríos. No existe
en la bibliografía entrerriana. Si vos vas a las bibliotecas en Entre Ríos, ese estante imaginariamente está vacío. Está vacío. Porque está esperando ese libro. Bueno, muy bien, bueno. Para que, digamos, ¿para qué? No es ni para satisfacción mía, simplemente es porque lo está esperando el alumno, el maestro, el profesor, el periodista y la ciudadanía. La historia, claro. Pocho, para despedir a este programa a la gente que te ha seguido tantos años, que te ha apreciado, que hace mucho que a lo mejor no te ve, o gente nueva que recién te está viendo por primera vez. ¿Qué le dice un tipo con una experiencia tuya de 80 años a una generación después del 2000, ¿no? Hoy estamos en el 2023. ¿Qué te saldría vos como primera instancia? Si vos tuviese que hablarle del más allá, ¿no es cierto? ¿Qué le dirías vos a esta? Bueno, primero que nada, que hoy en día el estudio es fundamental. Entonces los padres es fundamental de que hablen con sus hijos y de no solo hagan la secundaria, que hoy en día viene a tener el nivel que tenía la primaria cuando yo me recibí, sino que el estudio universitario es fundamental para tener un estándar de vida más aliviado, para tener un nivel social y cultural mucho más rico, para hacer la vida más agradable. Hay que seguir estudiando, chicos. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Mensaje de Pocho Pero Rito. Además de eso, ser una buena persona y, y ser generoso, ser atento. Todas las virtudes que pueda tener el ser humano son importantes, más que nada. Hay que cultivarlas, para con la gente, ¿cierto? Sí. Muchas gracias, Pocho. Esto no va a ser la última nota, seguro que no. Hemos tenido ya varias notas. Vos has estado mucho tiempo en radio. Recién estaba Gonzalo. En la foto. ¿Has tenido programa por televisión? Sí, muchos años. Yo desde que empezó el canal ya antes que vos lo tengas, yo ya había hecho. Así que la gente te conoce por la televisión, por la Orlando radio. Brito cuenta la historia, se llamaba. Sí, ¿te acordás? Lo hice muchos años. Eso, sí. Has escrito tanto en nuestro diario como en otros periódicos. Has escrito muchísimo. Y últimamente con vos hicimos el libro tuyo. Y el libro mío, que públicamente quiero agradecerte. 100 preguntas de Fernando Alberto Huck, parte 1 y parte 2. Y bueno, me causó gracia el otro día cuando me pusiste un mensaje si quería escribir la parte 3. No, vamos a dejarlo por ahí, pero bueno, no quita que podemos hacer alguna otra cosa juntos. Dicen que por ahí hay mucha gente que tiene un impedimento, un temor a escribir. Ajá. Cuando nunca escribió, no es el caso tuyo ni el mío, cuando nunca escribió tiene temor y a veces escriben muy lindo en la redacción. Tienen que largarse. Claro, el lector está esperando. Está bien. Pocho, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Y un saludo a todo Crespo. Y que muchos cumpleaños más. La celebración que la tenemos a la puerta del calendario. Sí, dentro de poquito los 135 será. 135 años. Muy bien. Bueno. Hasta pronto. Muy bien, gracias.